Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso y esto es nuevamente La Espada de Damocles para acompañarte durante algún ratito pudiendo transitar algunos temas interesantes. Esta es una producción, como siempre, para Radio Unión 107.9 del dial, que puedes encontrar a través de su web www.radiounion.es. Es muy fácil de encontrar. También puedes acudir a las apps, es decir, descargarte las aplicaciones, ya sea que tengas iPhone, ya sea que tengas Android, y desde esas plataformas poder escuchar la programación variada, rica, abundante e interesante de Radio Unión desde cualquier sitio en que te encuentres. Puedes estar ahí con tu respectiva y obligatoria mascarilla, como me pasa a mí a veces, en medio de la nada, en medio de un parque o un campo donde no tengo gente alrededor, pero las leyes hoy nos dicen hay que estar con la mascarilla. Pero bueno, las están reviendo, las están reviendo para ver si echan marcha atrás. Espero que sí, porque si no, a los que andamos ahí perdidos por el monte nos obligan a estar usando mascarilla de una forma inútil, ya que ¿a quién contagiaremos? A una oveja, quizá, o nos contagiará a nosotros. Pero bueno, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Vamos a hablar hoy acerca de un tema que es muy, muy interesante porque tiene mucho que ver con nuestra tradición habitual. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero nada menos que a la Biblia. Sí, señor, la Biblia de toda la vida, esa que usted tiene en tantas versiones, es decir, que hemos visto de diferentes formas, colores, características. Esas Biblias que quizá están en su casa desde hace mucho tiempo, esos libracos inmensos, ¿no? Que en algún momento resultaron misteriosos para usted y que quizá le tocó con esas tapas blandas al estilo de los protestantes, ¿no? De los evangélicos, por ejemplo, de los pentecostales, esas Biblias que siempre están en sus bolsos o bajo sus brazos y que las esgrimen para poder contrarrestar a las huestes de Satán a través de citar algunos versos, ¿no? Oportunos, que uno dice, ¿cómo hace esta gente para memorizarse tamaña cosa? Pero bueno, estas Biblias tienen esa cosa que nos atrae tanto. Uno dice, tantos milenios contenidos en esas hojas deben tener algo, ¿no? Además, ese olor a Biblia nos gusta. A mí por lo menos tienen esos olores a libro que, bueno, a los que somos ahí, ¿cómo se diría? Bibliófilo, eso, bibliófilo, amante de los libros. Yo soy un bibliófilo. Así que, ¿qué hay más agradable para un bibliófilo que un libro que tenga hojas de Biblia? Yo tengo, por ejemplo, las obras completas de Shakespeare y tienen hojas de Biblia, y es un placer. Cualquier libro que tenga hojas finitas, delgadas, suavecitas, olorosas, ¿no? Es como cautivante. También tenemos estas Biblias de tapa dura, Biblias con uñero. El uñero es fantástico. El uñero es, usted dirá, ¿qué cosa es un uñero? Bueno, son esas especies de canaletas que tiene la Biblia cuando usted la mira, no desde la parte del lomo, sino de la parte contraria al lomo, es decir, donde están las hojas, con la Biblia cerrada, y usted verá que, al igual que algunos diccionarios, tiene como una especie de alfabeto, ¿no? Pero los diccionarios usan alfabetos, pero la Biblia no. La Biblia lo que nos pone es los distintos libros que componen la Biblia. Porque la Biblia se llama la Biblia, que viene de biblio, libro, pero en realidad es una suma de libros. La Biblia no es algo que provenga de la mano o de la pluma de un solo autor, sino que justamente es la convergencia de un montón de autores que han ido volcando en estas páginas sus sentires y sus ideas. Así que, ya sea que tenga el uñero para que usted pueda encontrar el libro bíblico que usted quiere. Y después también tenemos el tema, como le decía, tapa dura, tapa blanda. No sé por qué los protestantes fabrican sus Biblias con tapas blandas siempre, ¿no? O casi siempre. Y los católicos con tapa dura, ¿no? Y usted dirá, ¿por qué? No lo sé. También algo muy notorio es que los protestantes suelen hacerlas con cremallera, y eso es buenísimo.
Tener una Biblia con cremallera es como tener una Biblia para salir al campo. Es como una Biblia para campo de batalla, que usted sabe que va a andar por ahí, por la vida, y esa Biblia va a estar normalmente con ese cuero o símil cuero, ¿no? Hoy en día símil, y protege a la Biblia. Y al mismo tiempo tienen señaladores o marcadores, como se dicen aquí en España. ¿Qué son estos marcadores? Bueno, normalmente son esos trocitos de cartón o de papel gruesito que uno utiliza para señalar dónde anda por un libro, ¿no? Para que la siguiente vez que lo continúe leyendo usted sepa por dónde va. Sin embargo, la Biblia lo que tiene es unas especies de tiritas de tela, a veces más de una, a veces de diferente color, que con eso usted puede señalar por dónde va en la Biblia. Así que todo esto hace que la Biblia parezca una cosa fantástica. Además, normalmente no está escrita como los libros. No sé si se fijó. No está escrita cubriendo toda la carilla de la página, ¿no? De la hoja, de punta a punta, ¿no? Desde el centro del libro hasta la sangría del extremo. No, está dividida en 2 columnas, 2 fragmentos. Como que uno es más cortita la lectura. Y hay Biblias que tienen notas a pie de página brutales. Notas que uno tiene 2 Biblias más o menos. La Biblia relatada original y abajo los comentarios oportunos o totalmente inoportunos que nos ponen los comentaristas. Hay realmente comentarios que a mí me parecen realmente fuera de lugar, que son muy proselitistas a veces, muy propios de la institución que los genera, y otros mucho más adecuados, que uno los lee y dice, esto me aclara mucho de eventos históricos, me aclara mucho de personajes que están ahí citados en las páginas de la Biblia y uno no conoce. A mí me gustan las Biblias con poco comentario, ¿qué le voy a decir? Las Biblias esas que digamos que de mitad de página para arriba es Biblia y de mitad de página para abajo es comentario, no, a mí realmente no me convence. Ni tampoco en los libros habituales, ¿eh? A mí me gusta que los libros también ver lo que pone el autor, no demasiado el comentario del, a veces inoportuno, como le digo, del que recopila esas palabras. Así que un elemento más que tenemos es que a veces vienen con lomo dorado, con las hojas pintadas en dorado, no el lomo. Y uno dice, pintado de dorado, y tienen como una magia especial. Y las Biblias viejas están buenísimas, porque ese desgaste suena como que, esto tiene camino, ¿no? Tiene experiencia, por lo tanto se nos antoja una Biblia mucho más sabia. Pero después surge el tema de las versiones. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? Porque mucha gente piensa la Biblia, ¿no? Y piensa que ya está, es la Biblia y listo. No. Tenemos la versión, qué sé yo, cantera, la versión del peregrino, la versión de Jerusalén. Tenemos la versión, por ejemplo, que tiene un interlineado, ya sea en hebreo o en griego, ¿no? Y nos pueden poner las palabras correspondientes en griego. Tenemos versiones protestantes como la nueva versión internacional de la Reina Valera, versión Reina Valera. Tenemos la versión de Jerusalén, súper clásico católico, ¿no? Súper clásico. Hay muchísimas, ¿no? De repente la del peregrino. ¿Y en qué varían? Bueno, van a variar en el tipo de traducción que tienen. Algunas Biblias se traducen de manera lo más literal posible. Y eso tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que cuando uno va a leer eso, si uno lee una Biblia literal, lo que se va a encontrar es que a veces suena como las películas de western cuando hablaban los indios, que decían yo ser, ¿no? Porque en los idiomas originales a veces el uso de los artículos y los nexos y otras cosas no es igual que en el nuestro. Pero la ventaja es que uno más o menos lee lo que el personaje dijo. Pero hay otras Biblias que tienen lo que se llama traducción dinámica. Ejemplo, la Biblia de Jerusalén. O la Biblia Reina Valera también, que es la más elegida por los evangélicos o protestantes. Y son Biblias de traducción dinámica, Biblias adaptadas, Biblias que nos permiten seguir mejor esa lectura. Y también hay otras que son controversiales, como la Biblia latinoamericana, porque se dice que se adapta. Por ejemplo, hay una versión de la latinoamericana, si no me equivoco, que utiliza el voceo, ¿no? Como en la Argentina, voz, ¿no?
pero no vos sois, sino yo te dije a vos, ¿no? Ese vos argentino que, bueno, es un detallecito, pero también se hace medio raro a veces. Así que hay para todos los gustos. Con esto lo que le quiero decir es eso, ¿no? Para todos los gustos. Hay Biblias de estudio también, ¿eh? La MacArthur es una Biblia que a mí me gusta mucho, mucho para estudiar, porque sí tiene unos comentarios buenísimos. ¿Qué le voy a decir? Es una Reina Valera, pero con comentarios muy oportunos. Al mismo tiempo que estas traducciones son de uno u otro tipo, también tenemos el tema de que las Biblias protestantes tienen menos libros que la Biblia católica. Y eso lo veremos ahora en un momento. Pero, ¿por qué le cito todo esto de la Biblia? No es para venderle ahora al final del recorrido mi propia versión de la Biblia, porque no la tengo, sino para contarle algo interesante que podemos hacer con esta aproximación. Es decir, nosotros cuando nos acercamos a la Biblia descubrimos algo curioso. La Biblia tiene personajes. Vamos a centrarnos en el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia tiene personajes, tiene todo tipo de profetas, todo tipo de seres como Adán, Eva, Caín, Abel, y son historias muy interesantes. Y usted dirá, bueno, pero yo no creo en esas cosas, a mí no creo que haya existido la Torre de Babel. A mí me da igual si existió o no, por ejemplo, pero las historias están buenísimas. De la misma manera que me da igual si existió Hércules, pero leer los 12 trabajos de Hércules o leer la mitología griega nos nutre un montón, y ahora veremos por qué. Tenemos, entonces, vamos a comenzar desde el principio. Vamos a ir aquí. El Antiguo Testamento es un continuo diálogo, esta es la visión junguiana y por eso es tan interesante, entre Dios, el ser, ¿no? el sí mismo, e Israel, que hace las veces del ego. La Iglesia Católica suele decir que toda la Biblia es un diálogo entre Dios y la Iglesia. Pero cuando lo abordamos desde un punto de vista, podríamos decir, psicológico, podemos entender que es un diálogo entre el ser, entre aquello que no podemos entender, que no podemos tocar, y nosotros. Ese nosotros de todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar esto? Un riquísimo recuento de encuentros con lo luminoso. ¿Qué es lo luminoso? Bueno, lo luminoso representa lo que no es el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? La mesa, la silla, su mente, sus preocupaciones, las cosas de todos los días. ¿Qué es lo luminoso? Bueno, aquello que uno dice, acá en la vida hay más, ¿no? Yo noto que hay algo más, pero no sabría decir qué es. Bueno, eso, una vez le preguntaron a Jung, ¿qué es para usted Dios? Y él dijo, todo lo que se interpone en mi camino. Lo que quiso decir es que a veces nosotros, como si nos entendiéramos como una especie de iceberg, ¿no? Y consideráramos que solo la punta del iceberg es lo que verdaderamente somos. Y entonces decimos, bueno, quiero ir para la derecha. Pero las corrientes marinas empujan la parte de abajo del iceberg, que es muchísimo más grande, en la dirección contraria, y usted no va a ir para la derecha, va a ir para la izquierda. Y se va a sorprender. Muchos de nosotros jamás nos preguntamos qué hay debajo del agua. Bueno, podríamos decir que el Antiguo Testamento es, como la mitología griega también, o la hindú, o la de cualquier tradición, es una especie de recuento de experiencias, fíjese lo que le digo, recuento de experiencias humanas, como usted o como yo, que se encuentran con esa imposibilidad, porque se encuentran con cosas más grandes, plasmadas en mitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me encuentro con que en mi vida me encuentro con una pared delante mío, me encuentro con algo que yo no puedo atravesar, ¿no? Algo que me puede, la parte de abajo del iceberg, y yo digo, bueno, lo que voy a hacer es escribir una historieta, una historia, y esta historia va a hablar de mi encuentro con esta cosa imposible, de esto que me pasó. Y esto que me pasó puede haber sido un sentimiento que me surgió a mí de indignación, por ejemplo, o vamos a poner impotencia, ¿no? No pude dejar de beber, no pude dejar de fumar, no pude dejar de enfadarme.
Eso yo lo guardé en una historia. Como de repente esa persona tenía habilidad de armar historias, se armó una historieta con un montón de personajes que le pasaban cosas, bla, bla, bla. Eso es lo que se conoce como un mitologema. Los mitologemas, materia que estudió muchísimo Joseph Campbell, el gran mitólogo, que desarrolló la teoría del monomito, ¿no? De que toda la vida humana responde a un solo mito, y lo vemos en todos los mitos de la humanidad. Pero volviendo a esto, esta persona escribe una historia con personajes, le pone colores, situaciones, lo mejora. Pero dentro tiene una semillita que es el mitologema. Cuando usted lee ese mito, el de esta persona, imagínese Hansel y Gretel, o el flautista de Hamelin, o la vida de Cristo. Usted va a tocar esa semillita. ¿Y sabe por qué le va a gustar el mito? Porque habla de cosas que a usted también le pasan. ¿Acaso usted no tuvo alguna vez una situación que le llevó a sentirse impotente? Bueno, ese es el mitologema que está guardado en muchos mitos. Y uno dirá, bueno, ¿y de qué me sirve a mí, que me siento impotente, leer un mito donde el personaje también se siente impotente? ¿En qué me suma? Bueno, imagínese que este mito es engordado a lo largo de la historia por otras personas que también les pasa lo mismo. Y que puede que lean el mito del primero, del que lo escribió, o no. Pero ellos van viviendo lo mismo. Entonces, van creando sus propios mitos. Y estos mitos se van fusionando entre sí, se van sumando, engordando. Y quizá una de estas personas trabajó su impotencia de una manera bastante efectiva. Y lo plasma en el mito. Es decir, le suma un detallecito al mito. Con lo cual la siguiente persona que lea el mito no solamente va a encontrarse con la impotencia, sino con la solución para la impotencia. ¿De qué manera? No como un manual, como si uno se lee la Wikipedia o se descarga el manual de la lavadora. No, lo va a encontrar codificado. ¿En qué? En símbolos, en historietas, en parábolas, como hablaba Jesús. Entonces, cuando uno se encuentra con el Antiguo Testamento, y propongo el Antiguo Testamento porque es algo que lo tenemos todos. O sea, todos crecimos en una cultura, no nacimos en Irak o sea, puede haber alguien que esté escuchando este programa y sea iraquí, pero es más difícil. Lo más habitual es que sea una persona que haya nacido en Occidente y haya escuchado millones de veces a, qué sé yo, Adán, Eva, Caín, Abel, Moisés, Abraham, Jacob, todo esto. Estos personajes los tenemos metidos. No importa si usted me dice yo soy ateo o atea, da igual, usted los tiene. Entonces, apelar a algo que ya forma parte de nosotros es muy efectivo. Entonces, esto nos va a permitir un encuentro con lo luminoso. Así que entendámoslo así de entrada de esta forma. Leer las historias bíblicas es leer nuestra propia experiencia a lo largo de los milenios con estas temáticas y formas de resolverlas. De la misma manera que si usted tiene una ruptura amorosa, es muy probable que vea una comedia romántica o un drama amoroso en algún momento. ¿Por qué? Uno dirá, ¿pero por qué? ¿Eres morboso o morbosa? ¿Quieres sufrir más? No, es que al ver esa misma situación es como que uno revive, y al revivir rumia como las vacas que traen a la superficie otra vez, mastican, y quizá la segunda vez que uno traga algo ya lo comprende distinto, pero necesitaba regurgitarlo como la vaca. Entonces, muchas veces uno necesita, después de la ruptura y el dolor y la traición, ver la comedia romántica o el drama romántico para poder ver a un personaje que le pasa lo mismo que uno y depositar en esa película lo que a uno le está pasando, pero a la vez ver el plus, el adicional que ese personaje le pone y que quizás es la clave que nos va a ayudar a nosotros. Entonces, redescubrir esto que estamos hablando, es reconocer al Antiguo Testamento como una verdadera arca de la alianza. ¿Por qué un arca de la alianza? Porque el arca de la alianza es un lugar donde se guardan dentro cosas muy valiosas. En el arca de la alianza se guardaban las tablas de la ley de Moisés, el báculo de Aarón, el báculo del hermano de Moisés y algunas cositas. Y estaba guardada por 2 querubines, ¿no? Con sus alas enfrentadas, así como
vemos en la carta de la reina de copas del tarot, de Edward Waite, el Rider, o si quien vio, por ejemplo, Indiana Jones, ¿no?, en busca del templo perdido, una cosa por el estilo, aparece el arca. No, el arca perdida, esa es. Así que esto es como un arca de la alianza. Así que esa Biblia que usted tiene ahí en su casa, ahora la podemos mirar con otros ojos. Resulta que es un objeto que nos puede servir. Entonces, por eso debemos acercarnos al Antiguo Testamento con respeto y delicadeza, honrando su poder luminoso. Esto nos propone Jung. Nos dice, te puedes acercar a esto con desdén, tomándolo como una tontería, como mucha gente que lo desacredita sencillamente porque cree que tiene que tener un valor histórico. Y dice, ay no, yo en esto no creo porque, no sé, Moisés no hay ninguna prueba de que haya existido. ¿Qué tiene que ver? Es decir, Krishna probablemente no existió y el Bhagavad Gita es genial. Quizá de Buda sí tenemos certeza, pero hay otros personajes que no sabemos ni si existieron realmente y son fantásticos sus libros, sus historias. Si usted lee el Antiguo Testamento, y yo le hago hincapié en el Antiguo porque el Nuevo tiene historias, pero pocas. O sea, tienen obviamente los hechos de Jesús, pero en los Evangelios, pero en el Antiguo Testamento tiene miles, tiene para todo. Hay personajes de todos los colores. Entonces el abordaje psicológico que nos propone Jung toma la Biblia tal como es, ¿no? Así como viene, entendiendo que la psique colectiva semiconscientemente se ha plasmado en ella y la ha ordenado acorde a ello, que era lo que decíamos recién, es decir, varios miles, pues tampoco somos tan antiguos, varios miles de años, la sociedad humana ha ido avanzando y durante todo ese tiempo de historia ha ido, ¿qué cosa? Escribiendo historias, escribiendo en esa gran nube que podríamos llamar como la nube de Internet hoy en día. Y uno dice, voy a guardar esto en la nube o voy a subir esto a YouTube. Bueno, se forma una gran nube que podríamos, en el pasado era simplemente la cultura popular. Yo nacía en el 200 antes de Cristo y había una cultura popular, había una sabiduría que mis abuelos sabían, mis padres también, y me la iban pasando a mí. Entonces yo podía beber de eso, podía construirme con eso, podía resolver problemas con eso. ¿Y cómo se codifica eso para que sea cortito y fácil de entender? Con historias. Si mis abuelos me tenían que explicar todo como si fuera el manual de una lavadora, es muy complicado. Y además se me olvida. En cambio, una historia no se te olvida más y te deja la lección perfecta. Entonces, hoy tenemos más fácil de entender la nube de Internet. Yo subo cosas, la guardo ahí, guardo un archivo y otra persona, 50 años después, se la descarga, ¿no? O 30 minutos después. Y así se produce un reflujo, porque esa persona también va a subir algo a Internet y a su vez otro se la va a descargar y se va produciendo entonces esta nube de cultura es una nube hoy en día mucho más activa y mucho más interconectada. Antes estaba, Quetzalcóatl en el mundo azteca, pero ese Quetzalcóatl jamás era conocido con ese nombre en China. Hoy en día sí. Entonces, se trata de conectar con esta psique profunda que dice Jung que semiconscientemente. O sea, este no es un proceso que la gente dijo, bueno, voy a inventarme una historia por todo esto que estamos hablando. No, es algo espontáneo que se hace. Es que no se piensa demasiado. Simplemente la tradición humana lo fue haciendo. Los judíos cerraron su canon, es decir, decidieron qué libros estaban contenidos dentro de su versión de sus escrituras, hacia el 600 a 900 después de Cristo, ¿no? Ya en épocas mucho más cercanas a nosotros, a nuestro mundo actual. Y decidieron que iban a meter dentro de su Tanaj, de su escritura, solamente los libros que estuvieran escritos, digamos, en Israel. Es decir, en gente que viviera en su propia tierra, escritos en hebreo y demás. Los judíos que vivían en la diáspora, que vivían fuera de Israel, esos escritos, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro de Tobit, el libro de los Macabeos, el libro de Eclesiástico,
no fueron incluidos dentro de su canon, no fueron incluidos. Se pensó que esos libros eran interesantes, pero no contenían todo el valor de los libros escritos en su pueblo. Por lo tanto, se los conoce como deuterocanónicos. Y los protestantes con Lutero también, al armar su canon, dijeron: no vamos a hacer como la Iglesia Católica, que sí incluye esos libros, nosotros nos vamos a quedar como los judíos, vamos a seguir esa línea. Quizá para llevarle la contraria a la Iglesia, vaya a saber. Lutero era obviamente un agustino, así que también era un católico originalmente. Sin embargo, el resto de los cristianos, que después fueron conocidos como católicos, se basaron en una versión de la Biblia que viene del 280 al 150 a.C. Esta Biblia se conoce como la Septuaginta, la Biblia de los 70, porque la escribieron 72 rabinos que vivían en el exilio, vivían en la diáspora y hablaban normalmente griego. Entonces tradujeron al griego la Biblia. Bueno, la Iglesia Católica, o la Iglesia predominante hasta Lutero, tomó esa base. Así que su canon de Antiguo Testamento lo tomó de esa Septuaginta. Por eso cuando vemos una Biblia protestante es más delgadita, más finita que la Biblia católica. Entonces, la versión cristiana va a presentar un desarrollo histórico de la psique, nos va a contar que hay libros históricos dentro del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar libros históricos, es decir, estos libros que se supone que es la historia del pueblo de Israel, como si nos contaran un relato de lo que les fue pasando, las guerras que fueron teniendo, los filisteos y demás, la tierra prometida. Libros sapienciales, que son libros de enseñanza, libros netamente de enseñanza como el Eclesiastés u otros libros como el libro de la sabiduría en Biblias católicas, todos los libros los proverbios famosos que son de enseñanzas, el eclesiástico en la Biblia católica, todos los que tienen que ver con enseñar, con transmitir una sabiduría, no tanto con relatar. Y los proféticos son libros donde aparecen Isaías, Jeremías, Elías, todos estos personajes que son los famosos profetas, ¿no? Los que encarnan esa verdad que debe ser transmitida. Así que tenemos historias, tenemos enseñanzas, los sapienciales, y tenemos profetas que son como modelos. Está muy interesante porque nos permite ver gente como nosotros que intenta vivir esta fe, estas ideas. Entonces Jung nos cuenta que los libros históricos nos muestra cómo el sí mismo, el ser, esa parte profunda de nosotros que no conocemos, la parte de abajo del iceberg, vamos a llamarle, se relaciona de forma colectiva con nosotros. Entonces, los libros históricos nos van a contar cómo esa parte de abajo del iceberg se relaciona con toda nuestra cultura, no solo conmigo. Los libros proféticos nos va a mostrar cómo se relaciona esa parte de abajo del iceberg con una persona. Entonces nos da el ejemplo de cómo es que uno tenga ganas de conocer eso, pero yo, con nombre y apellido, ¿no? Entonces yo digo, ay, a mí me pasa igual que a Jonás, que a Elías, ¿no? Que a Isaías, que a Jeremías. Los libros poéticos, que no los habíamos nombrado, como el libro de Job, por ejemplo, el Cantar de los Cantares es otro, son una bisagra, porque Job va a ser un libro crucial para Jung porque pasa de lo colectivo a lo personal, a lo individual. Es el libro donde hasta ese momento en la Biblia mayormente esa parte de abajo del iceberg le habla a la totalidad de la sociedad. Bueno, aparte, o a algunos profetas sueltos, pero en este momento me va a hablar a mí. Porque los profetas, ¿cuántos eran? Bueno, dentro de todo un pueblo había un profeta, Elías, Isaías, Jeremías, ¿no? Pero a partir de Job nos está diciendo, ahora quiero hablar contigo, ¿no? Contigo que vives aquí, no sé, en el país tal, en la época tal, y que tienes esta familia. Y los sapienciales los ve Jung de una manera muy interesante. Nos dice que es como si luego de esto Dios dijera, bueno, te voy a explicar cuál es el quid de la cuestión, te voy a explicar cómo es
realmente todo esto? Te lo voy a contar. Esos son los sapienciales. Entonces vendría a ser así. Los históricos nos hablan de cómo la totalidad se relaciona con la sociedad entera. Los proféticos es cuando vemos que está, mira, el líder político, el líder religioso, encarnan la conexión. Los poéticos, como el de Job, es la bisagra. Y a partir de ahí hay una conexión en mi vida. Entonces la Biblia nos va a estar contando también un desarrollo. De hecho, Jung dice algo muy interesante, que si uno quiere leer la Biblia, él recomienda leer de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, para atrás, hasta Génesis. Porque él dice así, ¿quieres conocer cómo es la parte más profunda de tu psique? Bueno, lee Génesis. ¿Quieres conocer la parte más social, más común, más cotidiana a la que estás acostumbrado? Lee Apocalipsis. Ahora, ¿tienes ganas de, como el arqueólogo que quiere hacer un pozo para encontrar lo más antiguo, la joya, lo más profundo? ¿Quieres ahondar en tu dolor, en la génesis justamente de tus problemas? Ve para atrás. Más para atrás vas, más todo es precario. Es como si uno dijera, voy a ir de lo humano hacia lo animal y a lo, no sé, invertebrado inclusive. Bien atrás, hasta lo mineral. Bueno, Génesis es como lo mineral. Entonces, Jung nos dice que se debe leer tanto la Biblia como, por ejemplo, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, de atrás para adelante. Entonces dice, aunque se narren hechos históricos en la Biblia, los acontecimientos de la Biblia son imágenes arquetípicas. O sea, no pasan de moda, no importa. Usted lee a Hércules, lee a Vishnu, Krishna, o lee a Elías, o lee lo que quiera, en este caso de la Biblia. Bueno, da igual que Hércules haya sido algo que crearon los griegos, o Vishnu, los hindúes, o esto los judíos. Es vigente, porque son mitologemas. A todos nos está pasando todo el tiempo todas estas cosas. Por lo tanto, es una buena forma de referenciar. Pero hay que quitarse lo literal, ¿eh? Hay que quitarse toda esta idea de que solamente esto puede entenderse bajo esta perspectiva y ninguna otra. Así que son imágenes arquetípicas, con eventos pleromáticos que necesitan plasmarse para que el ego los viva. Es decir, ¿qué nos van a relatar esas historias? Ya sean los libros poéticos, proféticos, nos van a relatar eventos como en los cuentos de hadas que necesitan venir a vivir a nuestra vida. Y usted dirá, ¿y cómo sé que eso lo necesito? De la misma manera que usted mira una película u otra. Cuando usted elige, un día va a elegir la película triste, otro día la de risa, porque es lo que necesita en ese momento plasmar. Entonces usted cuando lea, por ejemplo, la Biblia o los mitos griegos, quizá diga, mira, Atenea no me gusta, es muy fría. Me gusta más, no sé, qué sé yo, Plutón, porque es el dios de los muertos, es más atractivo. Pero otro dirá, no, a mí me atrae Atenea y no me atrae Plutón. Entonces habrá momentos y habrá maneras de ser. Y cada uno encontrará un mito, o dos o tres, que serán los más potentes. Entonces, de repente, a todos nos pasa, vamos al cine y siempre hay algún personaje que nos captura. Bueno, de la misma manera, usted puede encontrar cómo le captura, de repente, como digo, no sé, Jacob, y Esaú no le gusta ni medio. Y a otro es al revés, ¿no? Entonces, todo esto uno debe leerlo con la intención de concretarlo en su vida. Entonces, cuando leemos la Biblia sintiendo estas reverberaciones pleromáticas, el pleroma es el mundo, por así decir, de abajo del iceberg, ¿no? Eso es el pleroma, es el mundo divino, ¿no? El mundo que desconocemos. Son reverberaciones pleromáticas, como ecos, ¿no? Como que uno lee la Biblia o lee la mitología griega, es lo mismo, pero yo se lo planteo con la Biblia porque es lo que tenemos en nuestra cultura, y siente como esos rebotes en la vida cotidiana. Ahí entendemos cómo eso a su vez resuena en nuestra vida, y eso es lo importante. O sea, no es importante ver qué hizo Hércules, sino cómo lo de Hércules le habla a su vida, ¿no? ¿Qué ejemplo le da? ¿Qué soluciones le propone? ¿Cómo trabajó él los obstáculos que encontró? Bueno, imaginemos, yo soy una persona que me proponen algo hoy en día y no quiero.
no quiero, ¿no? Y la vida me dice, tienes que, no sé, comer sano y no quiero. Y leo a Jonás. Y descubro que Jonás era un tipo que estaba haciendo su vida y viene Dios y le dice, Jonás, tenés que ir a Nínive a predicar. Y Jonás dijo, no me interesa. Dios entonces cortó por lo sano, lo hizo comer por un gran pez y estuvo ahí 3 días. Al tercer día lo sacó y le dice, ¿qué tal? ¿Vamos a Nínive? Y Jonás le dijo, sí, vamos a Nínive. Es decir, aprender con ese ejemplo cómo uno no le puede ganar a la vida. Lo que la vida, por ejemplo en este caso la salud, te pide, es más grande que yo. Por lo tanto, siempre se va a reír de mí. Vale más hacerle caso. ¿Cómo lo aprendo eso? Por ejemplo, con la historia de Jonás. Entonces, recientemente y cada vez más se están estudiando las religiones, mitologías y escrituras como fenomenologías de la psique objetiva. Es decir, como maneras expresadas exteriormente de lo que nos pasa dentro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La Biblia es una expresión en historias de lo que nos pasa, pero no a nivel superficial, a nivel profundo. Por eso nos interesa acudir a ella. Por eso las películas, que son nuestra manera también actual de indagar. Entonces, aquí tenemos a Emerson. Emerson, pero no el del grupo musical Emerson, no sé qué, Powell, sino otro Emerson. Este Emerson, que lo tenemos por aquí, que es Ralph Waldo Emerson. Él fue uno que sentó precedentes acerca del trascendentalismo, ¿no? El trascendentalismo era una manera de ver la vida que compartía también con Walt Whitman, con Thoreau, con Tolstoy. ¿Se acuerda la Sociedad de los Poetas Muertos o el Club de los Poetas Muertos de Robin Williams? Aquí en España el club, en el resto de Latinoamérica creo que es la Sociedad. Ahí hablaba Keating, el profesor de colegio, y le decía a sus alumnos que le daba el ejemplo de Thoreau, que en los Estados Unidos se retiró a los bosques para beber la savia de la vida, ¿no es cierto? Eso hizo Thoreau. De hecho, se enfrentó a las leyes de los Estados Unidos, a los impuestos que le cobraban, porque esos impuestos proponían usarse para construir cañones para vencer a los mexicanos, ¿no? En el Nuevo México. Y a él le parecía mal. Entonces tenía un compromiso social, pero a la vez buscaban la naturaleza. El trascendentalismo tiene que ver con darse cuenta, es bastante kantiano, darse cuenta de que nosotros no vemos el mundo tal como es, sino tal como nuestra capacidad de ver nos permite. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no miro el mundo con ojos limpios, ni usted ni nadie, sino que los miramos con los ojos que se han mirado siempre, con los ojos que están plasmados en las mitologías. Entonces, por eso es que las mismas cuestiones vienen dando vueltas hace tanto tiempo. Son las mismas, porque es lo único que podemos ver. Nosotros vemos en clave Caín y Abel, Rómulo Remo, ¿no? Esa cosa de opuestos. Vemos en clave guerra. Eso lo tenemos en el Mahabharata de la India, como lo tenemos en el Apocalipsis. O sea, los judíos contra los filisteos. Está en todos lados, porque así vemos la vida nosotros. Entonces, los trascendentalistas proponen, nosotros vemos la vida depositando cosas en el mundo, subjetivamente. Vayamos a la naturaleza, en lo posible, porque de esa manera refinaremos más esta realidad. Y proponían un tipo de religión que justamente no iba en contra de la individualidad, sino que justamente nos proponía, como los románticos alemanes, la posibilidad de sentir intuitivamente en nuestro interior estas verdades, ¿no? O sea, te decía, no hace falta la estructura religiosa, no hace falta la iglesia como tal, se pueden ver en tu interior. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de escrituras, ¿no? Por medio de las escrituras, por medio de la poesía. Distintas fuentes pueden ser las que nos lleven a esto. Entonces, nos dice Emerson, fijémonos, vamos a citar un texto de él, que se llama Historia. Es buenísimo. Y nos va a decir justamente esto que estamos hablando. Fíjese, dice, voy a leer solamente un trocito. Hay
Hay una mente común a todos los hombres individuales. Una mente común. Cada hombre es una entrada a lo mismo y a todo lo mismo. Cada hombre. O sea que da igual un tipo que vivió en el 500 a.C. que yo. Los dos tenemos en el fondo los mismos patrones. Cambiarán un montón de cosas, pero en el fondo lo mismo. El que alguna vez es admitido al derecho de razón, o sea, desde que uno puede pensar, se convierte en un hombre libre de todo patrimonio. Lo que Platón ha pensado, él puede pensar. ¿Ve? O sea, lo que ocurrió en algún momento de la historia no es propio de ese Platón nada más. No, lo tiene usted y lo tengo yo. Está a la mano de todos. Es como si todos bebiéramos de la misma fuente. Lo que un santo ha sentido, él puede sentirlo. Lo que en cualquier momento le ha caído a cualquier hombre, él puede entenderlo. Quien tiene acceso a esta mente universal es parte de todo lo que se puede o se pueda hacer, ya que este es el único y soberano agente. Nos habla de que quien conoce y explora la parte de abajo del iceberg, lo que llamaríamos lo inconsciente, ahí va a encontrar lo mismo que encontró Jacob, que encontró Krishna y Arjuna, que encontró quien sea, no importa. Entonces, saltando un poquito, esta mente humana escribió historia, es lo que decíamos, y esto debe leerla. O sea, nuestra mente escribió estos mitos, por eso nuestra mente debe leerlos. La esfinge debe resolver su propio acertijo. O sea, nosotros somos los que tenemos que leer lo que nosotros mismos, nuestros ancestros, escribieron. Si toda la historia está en un solo hombre, todo debe explicarse a partir de la experiencia individual. O sea, le está diciendo, usted no necesita el sacerdote intermediario y el papa. No. O sea, puede acudir a ellos si tiene ganas, y está muy bien. Pero en sí, si usted ahonda, ahí va a encontrarlo todo, como si fuera todo implicado. Existe una relación entre las horas de nuestra vida y los siglos del tiempo, ¿no? Y no avanzo más porque es interesantísimo, pero no nos va a dar el tiempo. Así que lo invito a que si quiere se lea Historia de Ralph Waldo Emerson, un gran trascendentalista norteamericano. Si le gusta Walt Whitman, sabrá que sepa que está en la misma tradición, ¿no? El famoso Walt Whitman, también muy citado por el Keating, profesor Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos. Jung solía decir que Job, el santo Job, ¿no? el sufriente, resonaba mucho con nuestro moderno vivir, pero lo mismo puede decirse de otros poderosos mitologemas que la Biblia contiene. O sea, Job tiene una particularidad que he desarrollado en otros programas muy, muy interesante, pero bueno, esto lo podemos encontrar en otros mitologemas tranquilamente. Jesús, fíjese lo que hizo, reinterpretó el Antiguo Testamento como anticipando su venida. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta frase es de Lucas 24:27. Dice, y comenzando desde Moisés, Evangelio de Lucas, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si se acuerda, quizás de alguna homilía de cuando estuvo en misa, Jesús solía decir, esto lo hice para que se cumpla lo que decía el profeta, ¿no? O esto lo hago para que, ¿no? Ya se había anunciado acerca de mí. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que estábamos diciendo con Emerson, que yo, Pablo Veloso, estoy anunciado en las escrituras. O sea, se está hablando de mí en esas escrituras, en esa mitología griega, en esa mitología hindú. Por lo tanto, leer esa mitología es leerme y conocerme y resolverme. Entonces podemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Podemos hacer lo mismo cada uno de nosotros, vernos reflejados en esos mitologemas. Entonces la Biblia así se convierte en ¿qué? En una autorrevelación de la psique objetiva. O sea, es como si la parte de abajo del iceberg nos hubiera dicho, mira, te voy a facilitar el trabajo. Voy a hacer que toda la tradición humana plasme en unas historias lo que yo soy. Y te bastará con leerlo, con estudiarlo, o como pasa en estas grandes tradiciones milenarias, que de padres a hijos y de abuelos a nietos se van contando historias. Hoy en día ya no se cuentan en nuestra cultura historias. Por eso tenemos, quise yo, las películas. Las películas. Las películas es una forma
en que nos contamos todavía historias. Las aseveraciones hechas en la Sagrada Escritura son los susurros del alma. Apuntan a realidades que trascienden la conciencia. Estas entía, estos entes, estas casi seres, son arquetipos del inconsciente colectivo, nos dice Jung. O sea que cuando uno lee las historias bíblicas, ahí hay entes. Es decir, ahí hay no Pablo Veloso puntualmente, o Juan Pérez, o María González. Lo que hay es el modelo que tanto María González, Pablo Veloso o Juan Pérez están usando. Por lo tanto, conociendo el modelo, puedo conocer lo que me pasa. Es decir, si están estudiando al coche Ford, X52, y justo yo tengo el mismo, aunque no sea el mismo coche, están hablando del mío. Y si me dicen que el motor no conviene pasarlo de tal velocidad, yo ya sé que tengo que hacer lo mismo con el mío. Aunque el mío sea de otro color. Aunque el mío yo le haya cambiado las ruedas, no importa, ¿no? Entonces, por eso es una referencia. Estos arquetipos se hipostatizan. Hipostatizar significa personificarse. Se personifican como proyecciones de la psique en la pluma de quienes escribieron la Biblia. Entonces, quienes hayan escrito, quienes hayan escrito la Biblia, lo que hicieron fue, ya dijimos, semiconscientemente ir plasmando ahí estas grandes temáticas. Entre las montañas de la intuición metafísica y la psicología empírica hay un oscuro valle de separación, de desesperación y sin sentido. Es decir, entre las personas que captan esto así, profundamente, estas verdades, y la psicología que a su manera también nos ayuda a llegar a lo mismo, en el medio va a haber mucha gente que no tiene ni una cosa ni la otra. Porque usted dirá, bueno, este es un santo, este es un místico, este captó las cosas directamente, qué suerte tiene. Genial. Después tenemos el que se maneja en este mundo de la psicología, que es un mundo más racional, pero nos habla de lo mismo, nos ayuda a tender ese puente. Ese también tiene suerte, como ahora nosotros que estamos hablando de esto. Pero ¿qué pasa con toda la otra gente que vive la vida como puede, ¿no? Rezongando, resoplando, sudando, esforzándose, frustrándose, y nunca sabe bien qué hacer ni cómo es. A quienes han perdido la fe, que son muchos hoy, y viven en ese valle, la interpretación psicológica puede salvarles la vida. Es decir, lo místico a veces es algo que por gracia divina te tocó tener esa visión, esa comprensión. Pero la psicología en este sentido es una forma de poder acceder, y me refiero a la psicología profunda, es decir, la psicología junguiana, por ejemplo, o la psicología de Freud también, pero sobre todo la junguiana que trabaja este tema de los mitos. No me refiero a la cognitivo-conductual, por ejemplo, u otras psicologías que son más prácticas, más de resolver temáticas de comportamiento, sino aquellas que apelan a lo que se llama transpersonal. Por ejemplo, la psicología junguiana. Entonces, a los que están firmes en la fe, ¿qué pasa con el que sí tiene estas visiones y sí lo capta? Bueno, les agrega un complemento racional, la psicología. Les permite, como si usted dijera, juego bien al fútbol, naturalmente, pero bueno, vengo yo que sé un poco de estrategias en el campo de juego y te aporto algunos elementos técnicos que complementan tu natural habilidad. O sea, tu natural habilidad está genial, pero yo te voy a dar algunas técnicas que van a mejorar todavía más. O no sé, alguien que toca el violín de oído. Bueno, te voy a dar unas técnicas y estas técnicas te mejoran todavía más. Así que la psicología en ese sentido tiene ese valor. Pero el que no tiene esto natural, el que no le sale tocar el violín de oído, bueno, la psicología es la profunda, es una muy buena manera de abordar justamente este acercamiento. Entonces, la necesidad de una hermenéutica nueva indica la decadencia en que se encuentra la fe. Es decir, hoy en día, la fe religiosa, pero no en el sentido de creencia, sino de contacto verdadero con esa fuente, está en decadencia total. O sea, vemos gente que cumple ritos, como la misa y otras cosas, pero no que tiene esa
esa conexión directa, ese descubrimiento, no lo tienen. Simplemente cumplen cositas: bautismo, confirmación, misa, comunión, confesión y demás cosas. Entonces, esta hermenéutica, la hermenéutica es la capacidad de interpretar, ¿no? Viene de Hermes, que era el dios de la palabra en el antiguo mundo griego. Entonces, en la mitología griega. Entonces, la hermenéutica es el arte de interpretar. Nos propone que interpretemos la escritura de una manera nueva, que leamos esta Biblia pero con otros ojos. ¿De dónde sacamos las herramientas? Bueno, justamente la psicología profunda tiene esto. Tiene como unos parámetros generales. Hoy hablamos del sí mismo, por ejemplo. Entonces, cuando nos acercamos a este tema y empezamos a estudiarlo un poquito, y aprender acerca del ego, la máscara, la sombra, el animus anima, el sí mismo, los complejos autónomos, son unos elementos que construyen entonces o constituyen la dinámica de nuestra psique. Cuando entendemos eso, luego vamos a leer estas cosas y todo empieza a cuadrar. Uno dice, claro, entonces este es como si hiciera aquello y proyectó su miedo, su sombra, y todo empieza a tener sentido. Porque hay una lectura obviamente de corazón que uno puede hacer, pero en realidad si uno lo hace con esta perspectiva que estamos planteando, bueno, se vuelve todavía más como profundo o adquiere más sentido, ¿no es cierto? Así que hemos hecho este recorrido por la Biblia, para que esa Biblia que usted tenga ahí en su cajón, que la tiene quizás hace muchos años, que la heredó de su abuela, de su madre, de su padre, usted diga, la voy a sacar, la voy a leer un poquito, me voy a dar el permiso de meditar en estas cosas. No pretender tampoco que como estamos acostumbrados en nuestro mundo moderno, que todo sea rápido, que usted lo lea y ya saque todas las conclusiones. No, déjelo ahí, medítelo, váyase a dormir con eso en la mente, permítaselo soñar inclusive, ¿no? Que se vaya madurando y va a ver cómo adquiere mucho más sentido esa Biblia que hasta ese momento era una especie de acertijo o una especie de superstición sin sentido. Te recuerdo ya para terminar que en Radio Unión vamos a visitar su página. Usted puede hacerlo junto a mí desde su ordenador o desde su móvil, tan simple como poner radiounion.es, ¿no? www.radiounion.es y entra en la página de Radio Unión de Murcia 107.9 FM y va a encontrar este mismo menú que encuentro yo. Va a encontrar los distintos programas, va a encontrar también las noticias últimas. Les recuerdo como siempre que en mi navegador no aparecen las imágenes, no sé bien por qué, pero sé que en los navegadores de otras personas sí aparece, así que es un tema mío. Así que bueno, tenemos distintas pestañas donde usted puede recorrer los programas que quedan subidos, o sea que usted los puede oír offline, los puede oír fuera también del tiempo. Tiene programas como A la Carta, Turbo Rock, Cultura Electro, La Espada de Damocles, que es nuestro programa. Ahí vamos a picar para que se vea. Recuerda, a usted le va a salir con las imágenes de cada uno de los programas y con el enlace a YouTube para poder ver en video también el programa. Dialoguemos, que es un programa también que ahora mismo no estoy grabando, pero sencillamente porque hace falta que se conecte conmigo quien esté interesado. Así que aprovecho a invitar. Dialoguemos es un programa que grabamos durante media horita charlando sobre algún tema con quien me escriba. Me escribe, a usted que está escuchando esto, a pablojorgeveloso@gmail.com. Me escribe, me dice que quiere hacer un dialoguemos, arreglamos una fecha y una hora, no tiene ningún costo. Podemos hacerlo con su cámara web apagada y con su nombre cambiado para preservar su anonimato y que pueda contar lo que quiera. ¿Y de qué hablamos? De lo que quiera. Me puede contar algo personal, algo que opine, y sobre eso vamos haciendo como una especie de diálogo socrático. Yo no le doy consejo ni le opino sobre lo que me diga, ni lo guío de ninguna manera, simplemente dialogamos. Puede, para tener una referencia, escuchar otros diálogos que están aquí en la página de Radio Unión y así sabe cómo son. Tenemos la pestaña de programación, donde vemos toda la programación semanal.
Podemos oírlo online, también es fácil, es picando aquí en este triangulito, el de play. Y también tenemos el contacto de Radio Unión por si usted quiere saber dónde queda, teléfonos para publicidad y otras cosas. Así que muy bien. Aquí estamos, La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y hemos recorrido hoy el misterio de la Biblia para que tenga ese libro otra vez en alta estima, porque es nuestra mitología. Y no lo digo de forma peyorativa, sino en el buen sentido. Es el libro que nos habla de lo que nos pasa y que maneja un léxico que es el nuestro. Así que, bueno, sin más, nos encontramos en la siguiente ocasión y hasta pronto. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión.